Suyo. Muchas gracias, Paola. Les voy a pedir a nuestra audiencia, toditos, que se paren, porque nos queda una horita más de calor y hay que estirarse todos, arriba, vamos, arriba también. No se me queden dormidos. Arriba, arriba, párense, estirarse. Todos, que ya veo ahí unos ojitos cerrados. Y el calor de la tarde es complejo, así que vamos a tener una buena sesión juntos. Ahora sí, bien estirados. Ya, seguimos. Bueno, mi nombre es Micaela, es un placer acompañarlos en esta cuarta sesión de la tarde. Estoy feliz de poder haber participado en esta reunión del CEA, haber escuchado desde la mañana todos los aprendizajes, todas las perspectivas que nos llevan a hablar de temas de consenso, de cómo necesitamos esta visión común de desarrollo en la Amazonía para poder avanzar juntos. Hemos visto números duros de los retos que persisten a nivel de desarrollo humano y tenemos una gran oportunidad de poner a la Amazonía al centro y poder realmente priorizar ese desarrollo. Este año es la COP30 en Brasil, hay más mirada de inversionistas, hay más mirada de interés en cómo se avanza, cómo se logra ese desarrollo, pero es clave el ordenar el territorio para eso. Así que con esta sesión vamos a profundizar en eso. Nuevamente, gracias a los organizadores, creo que es una sesión que es un espacio y esperamos que se repita año a año para seguir potenciando estas sinergias. Antes de invitar a nuestros conferencistas y panelistas, quiero reforzar el tema del tiempo. Tenemos menos tiempo que las sesiones anteriores, así que vamos a tener una conferencia de 20 minutos y luego solo una ronda de preguntas para profundizar en los temas claves y respetar los tiempos con 4 minutos por panelista. ¿Okay? Vamos entonces. Creo que cuando hablamos de ordenamiento territorial entendemos que implica cómo podemos planificar mejor con una visión común de cómo se gestiona el territorio, con una mirada económica, con una mirada ecológica, con una mirada cultural, con una mirada basada en las personas, que es algo que hemos escuchado en las últimas sesiones, cómo tenemos que poner a las personas al centro cuando hablamos de desarrollo. En esa línea tenemos un nuevo plan que nos van a explicar ahora desde la PCM, pero ¿cómo pasamos del papel a la acción? ¿No? ¿Cómo realmente no se queda en teoría y realmente logramos que esta inestabilidad, esta frustración que tenemos en el desorden que hay en nuestro desarrollo se logre organizar de una vez por todas? Y para eso este tipo de planes nos sirve, este tipo de espacios nos sirve para lograr ese consenso. Vamos entonces a dar inicio y voy a invitar a nuestros conferencistas y panelistas al escenario. Nos acompaña Rubén Antúnez, él es subsecretario de la Subsecretaría de Articulación Regional y Local de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros de la PCM. Bienvenido, Rubén. Espérame un segundo que presento a todos y ahí arrancamos. También invitamos a Mariana Escobar. Mariana es representante de la FAO en Perú. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Bienvenida, Mariana. Vamos ahora con el lado empresarial, con Alfredo Lazus. Alfredo es gerente general de Trees for Life Assets. Es un empresario socio en empresas vinculadas a La Palma y a servicios forestales. Bienvenido, Alfredo. Nos acompañan también con una mirada de gobierno regional Jaime Rengifo, él es paz presidente de la Cámara de Comercio de San Martín. Adelante, Jaime, bienvenido. Y finalmente, igual de importante, nos acompaña Werner Angulo, secretario de la organización del Frente de Defensa Nacional Agraria, Paz y Desarrollo Sostenible, FEDEPAZ. Bienvenido, Werner. Listo. Sin más, les cedo, por favor, ayúdame con la presentación y vamos contigo, Rubén. Genial, gracias. Muy amable. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un gusto poder encontrarnos en esta tarde y en este evento tan interesante e importante. Un cordial saludo a todo el equipo de Pro Amazonía, a la Mancomunidad Regional Amazónica, a los gobernadores que también están presentes en este evento. Vimos hace un momento a los queridos gobernadores de Ucayali, de Cusco. También vimos a nuestro gobernador anfitrión. Igualmente a los integrantes, representantes, presidentes de las diversas cámaras de comercio,
también a los integrantes de los diversos entes de cooperación internacional y público presente. Les traslado en primer lugar el cordial saludo de la secretaria de Centralización Mabel Gálvez Gálvez, que tenía agendada su participación en este evento, pero lamentablemente por imprevistos de último momento no ha podido participar. Sin embargo, no queríamos dejar de estar presentes en este evento. En función al bloque que tenemos asignado, y yo si me permiten, voy a hacer en dos bloques muy rápidamente, ya que el tiempo también apremia esta exposición. El primero de ellos es justamente compartirles, y ya me ayudan con la presentación, lo que consideramos que en los últimos 8 meses se han dado 2 hitos sumamente importantes en lo que corresponde al ordenamiento territorial. La aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y así como la Ley de Creación o la Ley de Ordenamiento Territorial y la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Pero también quiero, los últimos minutos, muy rápidamente también comentarles de otro espacio que difundimos, promovemos e impulsamos desde la Secretaría de Centralización de la PCM específicamente, el cual corresponde a las Agencias Regionales de Desarrollo. Entonces, dicho hecho, si me ayudan por favor la siguiente, creo que acá tengo el perfecto. Gracias. Esto lo voy a correr muy rápidamente, solamente quisiera partir por un elemento que ya ha sido previamente abordado por los expositores anteriores. Partimos de un marco en el cual en nuestro país tenemos una diversidad sumamente importante, diversidad geográfica, diversidad biológica, diversidad cultural, diversidad etnolingüística, entre otros, lo cual es justamente la riqueza de nuestro país, en todo caso también resaltando lo que el expositor anterior o uno de los panelistas anteriormente decían, todo un potencial de riqueza para nuestro país. En ese marco, justamente desde el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, tenemos diversas líneas de trabajo que impulsan y buscan cómo vamos fortaleciendo un elemento sumamente clave que es el de la gobernanza territorial y que también está asociado al desarrollo territorial en nuestro país. ¿Cuáles son esas líneas de trabajo que tiene el Viceministerio? Muy rápidamente, nosotros tenemos la labor o tenemos a cargo la tarea de promover el proceso de descentralización en nuestro país, también la gestión de diálogo que se hace importante y necesaria, la gestión de la demarcación y la organización territorial, que también resulta ser una tarea todavía pendiente en muchos departamentos, en muchas partes de nuestro país, la gestión de los riesgos de desastres y un elemento más que justamente vamos a abordar a continuación y en breve tiene que ver con todo lo que corresponde al ordenamiento territorial sostenible. Respecto al ordenamiento territorial en nuestro país, consideramos de que esa es una deuda que teníamos pendiente desde muchísimos años atrás. En los 80 se inicia a abordar la agenda vinculada al ordenamiento territorial en Europa. En nuestro país esto es mucho más, se pone mucho más énfasis principalmente a partir de 2016 y 2018 y desde estos últimos años se ha tenido una discusión permanente respecto a cómo empezamos a abordar los aspectos vinculados al ordenamiento territorial. En tal sentido, como mencionaba, en los 8 últimos meses consideramos que se han producido 2 hitos importantes que marcan el inicio, y quiero enfatizar ello, el inicio de toda una agenda vinculada a poner o relevar la importancia de la política de desarrollo ordenamiento territorial y toda una agenda de trabajo que justamente es importante construirla por todos. Evidentemente la responsabilidad se encuentra a espaldas del Ejecutivo, del sector público, pero es sumamente relevante e importante también contar con la participación de todos los actores del territorio, sector privado, organizaciones, evidentemente gobiernos regionales y locales. En ese marco, como mencionaba, se ha creado la Ley de Ordenamiento Territorial, que crea a la vez el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, específicamente esta ley es la Ley 32279, publicada el 2 de abril de 2025, pero también meses atrás, específicamente el 14 de diciembre de 2024, se aprobó a través del Decreto Supremo 142-2024 la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, en la que se definen objetivos prioritarios, lineamientos y la provisión de servicios. Es más, se aterriza incluso ya a lineamientos y se identifican algunos servicios que justamente tienen que ayudarnos a aterrizar
todo el enfoque del ordenamiento territorial. Voy muy rápidamente a hacer dar un marco general, compartir información sobre la Ley de Ordenamiento Territorial, la cual tiene como finalidad, me voy a centrar principalmente en la finalidad, ya lo mencionaba también Micaela al inicio, lograr territorios productivos, sostenibles y competitivos, en donde la cohesión social, es importante resaltar ello, y territorial reflejan una mirada integral del desarrollo del país como un Estado unitario, en consideración a las diversas potencialidades, diversidad cultural, capacidades y características particulares del territorio, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos mediante el mejor uso de los recursos. Y acá nuevamente también resaltar lo que ya se ha mencionado, tanto la ley y más aún la política no deben olvidar de tener en centro al ciudadano. Y eso es un elemento clave en toda política y mucho más aún en esta política de ordenamiento territorial y por ende también en la ley. El ámbito de aplicación son todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno y las personas naturales y jurídicas en todo el territorio nacional. Esto es un poco la estructura, los elementos importantes que conforman la Ley de Ordenamiento Territorial. Tenemos una definición o partimos por una definición de ordenamiento territorial. También se establece la creación y la rectoría del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Se establece, y esto es sumamente importante, también se empieza a definir algunas acciones para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, en donde resalta un elemento nuevamente que ha sido abordado también y en diversas ocasiones mencionado en el bloque anterior, articulación. Si yo quiero adelantarme un poco a los elementos más importantes de la ley, son 2 términos que regularmente o permanentemente se mencionan: multisectorialidad y además articulación. Elementos clave, pero que también generan sus complejidades o tienen retos de cómo podemos implementarlo justamente en el marco de esta ley y la política. La organización del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, así como también se aterriza en algunos instrumentos del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Voy a detenerme principalmente en la definición del ordenamiento territorial. Estamos hablando de un proceso técnico y administrativo, efectivamente, pero también remarcar y resaltar que también se trata de un proceso político, además del técnico y administrativo, que resguarda y facilita la toma de decisiones de acciones planificadas respecto a la ocupación, uso y el aprovechamiento sostenible del territorio. Una mejor planificación, y a partir de esta mejor planificación respecto a ocupación, uso y aprovechamiento, como consecuencia de ello podamos tener ya una mejor planificación también de las diversas inversiones públicas y privadas que se requieren en el territorio o todas las dinámicas económicas sociales que evidentemente deben armonizar conjuntamente en el territorio. Entonces es un elemento clave, previo, que definitivamente tenemos que empezar a abordar en nuestro país. ¿Cuáles son los principales objetivos de este Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial? Voy a detenerme solamente en algunos de ellos para no mencionar todos los que ya se encuentran en la ley. El segundo que se menciona en esta lámina, promover una ocupación ordenada y pacífica del territorio y el uso sostenible de los recursos naturales, incorporando los enfoques de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Mucho más evidente también en regiones como Amazonía seguramente. Promover la participación, y esto es un elemento sumamente importante, promover la participación de los sectores público y privado y de toda la sociedad civil en el proceso de ordenamiento territorial, así como armonizar las políticas públicas, objetivos, prioridades, metas, capacidades y recursos en materia de ordenamiento territorial, tanto intergubernamental como también intersectorial. Y ahí va justamente lo que antes mencionábamos sobre el rol de la articulación respecto a toda la política y la ley. Respecto a la rectoría en este caso se establece a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, quien la va a ejercer a través de una nueva secretaría que tiene que crearse justamente a partir de la ley y que corresponderá a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, dependiente, repito, del Viceministerio de Gobernanza Territorial. Algunas atribuciones de la presidencia del Consejo de Ministros serán facilitar el proceso de ordenamiento territorial a nivel nacional, promoviendo la articulación y el adecuado funcionamiento del SINADOT en los 3 niveles de gobierno, proponer, diseñar, formular e implementar y evaluar, sí, muy importante esto último, evaluar también
la política nacional, evaluar los avances de esta política nacional de ordenamiento, así como monitorear sus respectivos avances en los 3 niveles de gobierno. En los casos que corresponda, seguramente también emitir opinión previa respecto a los proyectos de ley, emisión de instrumentos y otros aspectos vinculados justamente también al ordenamiento territorial que se vayan generando desde los niveles de gobierno respectivos. Y también sumamente importante, permanente y transversal, la asistencia técnica, orientación y capacitación a los 3 niveles de gobierno. ¿Quiénes conforman este nuevo sistema, este Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial? Ya mencionamos, la rectoría está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, pero va más allá del enfoque sectorial. Evidentemente, corresponde un aspecto, un enfoque ambiental, y por ello está el Ministerio del Ambiente, pero a la vez también participan los demás ministerios importantes y vinculados directamente a las dinámicas propias del ordenamiento territorial, como son el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Economía y Finanzas indudablemente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Producción, Relaciones Exteriores, Vivienda, Transportes y Defensa, que también sumamente importante su participación. Y adicionalmente algunas entidades adscritas especializadas de estos sectores, como son, en este caso, ANIN, el ANA, el INGEMET, CERNAMP, Proinversión, COFOPRI, SUNARP, la Superintendencia de Bienes Estatales y sumamente relevante la participación de los gobiernos regionales y locales indudablemente. Como ya mencionamos, la Secretaría de Ordenamiento Territorial es que tiene que encargarse de poder un poco implementar el funcionamiento de este sistema y es una secretaría que tiene que implementarse a cargo del Viceministerio de Gobernanza Territorial. Y acá principalmente aterrizo en los instrumentos. Corresponderá que en el marco de esta ley y cuando se empiece ahora ya a elaborar el reglamento que ya inició su elaboración y justamente este espacio me va a permitir para extender la invitación a que todos seamos partícipes de la elaboración o del desarrollo de los reglamentos y posteriormente de los lineamientos y demás instrumentos que se van a crear justamente para aterrizar de manera mucho más específica el ordenamiento territorial. A nivel de la política y los lineamientos tenemos la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Igualmente corresponderá elaborar lineamientos para la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial. A nivel de planes se tienen que establecer los mecanismos, estructura, figura, mecanismos para la participación de los diversos actores territoriales respecto a los planes de ordenamiento territorial en el nivel regional, así como los planes de ordenamiento territorial estratégicos productivos, que en este caso tienen que ser elaborados a nivel de los sectores. En el caso de desarrollo urbano y rural, los planes para el acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano y rural en el nivel local. A nivel sectorial, los instrumentos también que tienen que ser emitidos por los diversos sectores de acuerdo a sus competencias en materias relacionadas evidentemente al ordenamiento territorial. Y también la Ley de Ordenamiento Territorial establece la creación de un sistema de información que justamente tiene que brindar permanentemente información para una mejor toma de decisiones, información que tiene que ser alimentada por los diversos sectores principalmente, los sectores que conforman el SINADOT. Y ya para terminar, respecto a la política justamente también da todo el marco general respecto al ordenamiento territorial que se tiene que impulsar en nuestro país. ¿Cuál es el problema público que pretendemos resolver? Es el manejo inadecuado del territorio que afecta el desarrollo de las personas, tomando como centro en efecto desarrollo de las personas. Y ya solamente para terminar, y si me permiten, algunas próximas acciones para el año 2025. Para lo que queda de este año 2025, se ha iniciado la elaboración y la aprobación del reglamento de la ley. La ley evidentemente seguramente es perfectible, es un marco general, pero ahora lo que corresponde es ya desarrollar el reglamento sobre la ley de ordenamiento territorial y por ello mencionaba antes la importancia de que los diversos actores, además del sector público, los actores del territorio sean partícipes del proceso de diseño, de construcción de todos los instrumentos que nos permitirán aterrizar mucho más el ordenamiento territorial.
así también la evaluación de los guías e instrumentos para la implementación del sistema, 30 últimos segundos, y estamos con el tiempo en contra, y para ello se va a implementar los espacios de coordinación y articulación, así como un observatorio también sobre el ordenamiento territorial que desde el Viceministerio de Gobernanza Territorial ya se está planificando y se va a implementar en el corto plazo. Mil gracias, ya no puede abordar el tema de RD, pero si corresponde en un segundo momento lo hago. Mil gracias por su amable atención.